Ahora vamos a ver un poco más acerca de qué son las transversales. Una transversal es una línea que intersecta o cruza dos otras líneas en puntos diferentes. ¿Cómo se ve esto? Pues dibujamos dos líneas que no necesariamente tienen que ser paralelas. Vamos a poner una aquí y otra aquí. Estas dos líneas. La transversal sería una línea, cualquier otra línea que intersecta o que cruza ambas de las líneas originales. Por ejemplo, esto sería una transversal. O si quiero hacer esta otra, cualquier línea que yo dibuje que cruce esas dos líneas originales es una transversal. Si yo las dibujo en el mismo color, ¿cómo usted identificaría cuál es la transversal? Porque no queda resaltada de color. Bueno, pues usted busca cuál de las tres líneas es la que toca las otras dos. Si yo hago un dibujo aquí con tres líneas, ¿cuál sería la transversal en este caso? Pues hay que evaluarlas bien. Vemos primero esta línea que voy a llamar la línea A. Bueno, esta línea solamente tiene un punto de intersección. Esta línea B, solamente un punto de intersección. Pero la línea C tiene más de un punto, o sea, dos puntos de intersección, por lo tanto, C es la transversal. Así es como las encontramos. Vamos a aprender acerca de nombres especiales de ángulos. El primero se llama ángulos correspondientes. Nos van a presentar un dibujo de dos líneas con una transversal. Lo primero que identificamos es cuál es la transversal. Pues en este caso yo veo que esta es la transversal porque es la línea que tiene dos puntos de intersección. Pues ángulos correspondientes se refiere a ángulos que quedan en la misma posición de la intersección. ¿Qué quiere decir esto? En este sistema que vemos aquí, vamos a ver esta intersección. Imaginemos que es como una intersección de unas dos carreteras. Más adelante hay otra intersección de dos carreteras. Pues el ángulo, digamos el ángulo 1, este ángulo aquí, 1, queda en la esquina de arriba a la izquierda de la intersección. Pues usted busca en el otro ángulo, el ángulo que queda arriba en el lado izquierdo, que en este caso sería 5, esos serían los ángulos correspondientes. Vamos a ver otro caso aquí. Si tenemos otras dos intersecciones, esta intersección aquí y la siguiente acá. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente, digamos, al ángulo 8? Pues recuerde que para encontrar un ángulo correspondiente tiene que ir a la otra intersección. No la va a encontrar dentro de la misma intersección. Hay que ir a la otra intersección y si esta queda abajo a la izquierda, pues buscamos abajo a la izquierda. Aquí, esto sería el ángulo correspondiente. Si no nos dan ninguna marcas en el dibujo, nos dan los dibujos así, en blanco, y nos dicen busque el ángulo correspondiente al ángulo número 2. Ángulo 2 y ¿cuál otro? Son correspondientes. Pues lo primero que usted haría es identificar que esto es una intersección y saber que tiene que moverse a la otra intersección. Entonces, si la posición del ángulo 2 es arriba a la derecha, pues en la otra intersección va arriba a la derecha. Por lo tanto, ángulo 2 y ángulo 6 son correspondientes. Aquí, sin ni tan siquiera hacer marcas, si nos dicen que el ángulo 5 queremos saber cuál es su ángulo correspondiente, simplemente mirando que el 5 queda arriba a mano izquierda, paso aquí arriba a mano izquierda, el ángulo 1 es correspondiente.
Ahora nos hablan de ángulos alternate, que alternan en el exterior de las intersecciones y ángulos que alternan en el interior de las intersecciones de la transversal. Pues primero, antes de aprender mejor cuáles son estos, hay que identificar la transversal. En este caso, la transversal es la línea que marco en azul, la línea que toca las otras dos líneas. La transversal aquí de nuevo es la que va a través tocando dos líneas. En este caso igual la transversal. Y en este caso también. Pues fijándonos en la primera, los ángulos que alternan en el exterior de los ángulos son ángulos que existen afuera, o sea, en el lado de afuera, acá, y en el lado de afuera de las dos líneas que no son la transversal. Y cuando hablamos de los ángulos en el interior, son ángulos que quedan atrapados en el interior de las dos líneas que están siendo cortadas por la transversal. ¿Okay? Exterior quedan afuera de las líneas conectadas por la transversal e interior quedan adentro de las líneas atrapadas por la transversal. Cuando se refieren a que son alternos, quiere decir que quedan en lados opuestos de la transversal. Esta es la transversal y vamos a escribir on opposite sides of o sea, si vamos a hablar de ángulos que quedan en el exterior, pues yo voy a tachar los que quedan en el interior porque estamos hablando del exterior. Y ángulos que quedan en los lados opuestos de la transversal. O sea, que si yo escojo el ángulo 1, me tengo que mover al otro lado de la transversal y al otro final de la transversal. O sea que el ángulo 7 son alternos porque quedan en lados opuestos de la transversal y son exteriores. O sea, ángulo 1 y ángulo 7 son alternos exteriores. En otro ejemplo, si lo primero que hago es si estamos hablando de ángulos exteriores, alternate exterior, pues temporariamente tacho los de el interior porque esos no son los que nos interesan. Y los ángulos alternos exteriores, por ejemplo, si comenzamos con el ángulo 6, pues el ángulo exterior alterno del ángulo 6 sería cruzo al otro extremo de la transversal y cruzo al otro lado de la transversal, aquí. ¿Ve? O sea que el ángulo 6 y el ángulo 4 son alternos exteriores. Cuando hablamos de los ángulos alternos interiores, queremos fijarnos en el interior de la figura, por lo tanto, temporariamente tachamos los ángulos en el exterior. Fijándonos entonces en los ángulos del interior, como son alternos, si por ejemplo comenzamos con el ángulo 3, pues ¿cuál sería el ángulo que es alterno interior? Pues quedándome en el interior tengo que cruzar la transversal, recordando que la transversal es esta. Pues hay que cruzar al otro lado de la transversal y al otro extremo de la transversal. O sea, el ángulo 5. Son 3 y ángulo 5 son alternos interiores. Vamos a ver otro ejemplo.
alternate interior, alternos interiores, pues temporalmente tachamos los ángulos del exterior porque queremos el interior de la figura. Si comenzamos con el ángulo 2, pues el ángulo alterno interior sería cruzar la transversal al otro lado y cruzar al otro extremo de la transversal, aquí. O sea que el ángulo 2 y el ángulo 8 son también ángulos interiores alternos y al igual que lo escribimos aquí arriba, los ángulos interiores alternos también quedan en lados opuestos de la transversal. Ángulos interiores consecutivos. Vamos primero a repasar lo que quiere decir consecutivo. Consecutivo quiere decir uno justo detrás del otro, o uno le sigue de seguidito, de corrido al otro. Bueno, pues nos están hablando del interior, o sea que en las figuras, cuando nos hablan de consecutive interior angles, primero identificamos la transversal y luego tachamos los ángulos del exterior porque nos están hablando del interior. Los ángulos consecutivos son los que quedan uno justo tras el otro. Por ejemplo, si tenemos el ángulo 3, seguimos en la misma dirección de la transversal para encontrar los consecutivos. El que queda justo después sería el ángulo 8. Por lo tanto, el ángulo 3 y el ángulo 8, siguiendo la dirección de la transversal, son los ángulos consecutivos interiores. Vamos a hacer una nota de esto, de que quedan en el mismo lado de la transversal, siguiendo la misma dirección de la transversal. Así es como se consigue el que va próximo o consecutivo. Mirando otro ejemplo aquí, en esta otra figura, recuerde que la transversal es la línea que cruza dos líneas diferentes. Tiene que ser esta que marque en azul. Si hablamos de los ángulos consecutivos interiores, no nos estamos fijando en los ángulos al exterior de la figura, solo los del interior. Los ángulos consecutivos. Si vemos el ángulo 5 aquí, pues del ángulo 5 seguimos por la transversal y el próximo que queda en esa misma fila, ese sería el ángulo consecutivo. Por lo tanto, el ángulo 5 y el ángulo 2 son consecutivos. Al igual que el ángulo 3, siguiendo en la misma línea, la misma dirección, y el ángulo 8 son consecutivos.